Muy buenas tardes, es un verdadero placer poder compartir esta conferencia con ustedes. Voy a hablar sobre la laparoscopía en trauma y esto es mi visión o cómo yo afronto este tipo de problema. Mi nombre es Esteban Fognini, soy cirujano en Santa Cruz, Bolivia y actual presidente de la Sociedad Panamericana de Trauma. Entonces, cuando miramos las indicaciones para la laparoscopía en trauma, nos debemos hacer estas preguntas. ¿En qué paciente puedo hacer una intervención laparoscópica? ¿Cuál es la indicación diagnóstica en estos pacientes? ¿Cuál es la indicación terapéutica? ¿Y qué lesiones deberían o podrían tener un reparo por vía laparoscópica? Y finalmente, ¿cuáles son las limitaciones de la laparoscopía? Entonces, para que quede claro y que la laparotomía explorada es una intervención histórica para el diagnóstico y tratamiento de una lesión intraabdominal secundaria a trauma. El problema es que esta conducta conlleva una alta tasa de laparotomías negativas y a través de los años hemos intentado distintos métodos para disminuir esta tasa y también para identificar los pacientes con necesidad para una intervención quirúrgica. De esta consiste la peritoneal diagnóstica, que hoy en día ya es de valor histórico en la mayoría de los centros, y el FAST o ecografía. Ambos estos estudios son de predilección en pacientes que están inestables, mientras que una tomografía axial computarizada o tomografía computarizada es el estudio idóneo para evaluar el abdomen, pero generalmente está indicado en pacientes estables. Entonces, hablando de la tomografía con contraste endovenoso, el estudio de la lesión del paciente hemodinámicamente estable que ha sufrido un trauma abdominal. La creencia y la evidencia antiguamente era de que había una alta incidencia de lesiones intestinales no reconocidas por tomografía. Como muestra este estudio del año 2003, Dr. Fackery, que 13% de los pacientes con lesiones de la víscera hueca tenían una tomografía normal. Pero en el estudio más reciente, está saliendo en 2012, escribió una incidencia de 0,3% de lesiones no identificadas en trauma cerrado después de una tomografía normal. ¿Ya? Y en ese estudio reportaron 2.734 pacientes con un estudio normal y las lesiones no identificadas, 5 fueron de páncreas, 4 de hígado, 1 del sistema gastrointestinal y 2 de vasos. Perdón, 2 del sistema gastrointestinal. Y ya mirando a estudios más recientes, este es el 2012, el grupo de Los Ángeles, vieron 270 pacientes con trauma penetrante, fueron pacientes consecutivos, de los cuales 115 fueron directamente a una laparotomía por su estado hemodinámico. Pero 130 de ellos fueron errores de forma prospectiva y de este grupo de pacientes, 30% de los pacientes tuvieron una TAC positiva y pasaron a una laparotomía. El 70% restante, la mitad de ellos aproximadamente tenía un TAC equívoco y los otros eran absolutamente negativos. De estos 91 pacientes, 8 de ellos fallaron el manejo no quirúrgico y tuvieron que someterse a una laparotomía. Todos los pacientes que pasaron a la laparotomía tenían una tomografía equívoca. El tiempo promedio de presentación fue de 2 horas y todos los pacientes que fracasaron el manejo no creo que lo hicieron tuvieron la presentación dentro de las primeras 24 horas. Entonces, la tomografía con contraste tiene una alta sensibilidad y especificidad para la detección de lesiones intraabdominales en pacientes con lesiones penetrantes por arma de fuego y también traumatismo cerrado. El examen físico y el deterioro clínico es utilizado para determinar la necesidad de una laparotomía a pesar de una tomografía normal o equívoca. Y el beneficio potencial de una tomografía es reducir la incidencia de laparotomía negativa o no terapéutica. Aumenta el número de pacientes que son elegidos para un manejo no quirúrgico y reduce el tiempo en pasar a quirófano en esos pacientes que todavía no han desarrollado los cambios hemodinámicos o signos peritoneales. Entonces nos debemos hacer la pregunta, si la tomografía es tan buena para identificar pacientes que requieren ir a quirófano o pabellón, o puede ser observado, ¿para qué proceder con una laparoscopía diagnóstica? Pues hay ciertas condiciones cuando uno presenta con una tomografía equívoca, que significa eso que uno encuentra un poco de líquido que no puede justificar, un poco de edema, un pequeño hematoma que no puede explicar, ¿ya? Y la tomografía no está totalmente normal, hay que considerar que un porcentaje de esto van a presentar con una lesión. La paciente que tenga una sospecha de lesión diafragmática izquierda, que pedirían un reparo quirúrgico, y fallo de manejo no quirúrgico en estos pacientes,
antes de someter al paciente a una laparotomía. Entonces, mirando la base histórica de los años 80, en relación al uso de la laparoscopía, en los años 80 vieron la introducción de la laparoscopía en cirugía general y en un inicio era para resolver vesículas sencillas. Los avances en los instrumentos, tecnología y técnica quirúrgica han permitido a la laparoscopía realizar procedimientos más complejos y han permitido aumentar su uso en los pacientes con trauma abdominal. Esto quería compartir con ustedes un estudio que se publicó en el año 2018 y muestra que la cantidad de estudios que hablan del uso de la laparoscopia en trauma ha ido aumentando exponencialmente desde los años 80. Y vale resaltar de que el primer descripción de esto fue un estudio en 1925 que reportaba el uso de la llamada soloscopía en esa época. El problema de la literatura actual es que el 76% son reportes clínicos. Hasta esa fecha habían solamente 2 metaanálisis y una revisión sistémica en la literatura. Entonces, en ende, son pocas publicaciones y el nivel de evidencia es relativamente bajo. También remontando al año 93, este es el estudio más citado en la literatura, basado en el estudio previo que les mostré. Este estudio fue hecho por el doctor Ibaturi y su grupo. Hablan de 100 pacientes estable, pero vale resaltar que de estos 100 pacientes, 60 se le hizo videolaparoscopía y 40 de ellos se hizo laparoscopía óptica plenamente. Entonces, vale, al igual que con la tomografía, la tecnología ha cambiado muchísimo y la habilidad y la capacidad de las personas de resolver situaciones laparoscópicas claramente ha ido en aumento. Y en este estudio identificaron que había una 100% de especificidad para lesiones de víscera hueca, pero 18% de sensibilidad. El problema es que hubieran 5 pacientes de los 100 que tenían una lesión de víscera hueca, pero se identificó solamente en un paciente. Y el motivo es de cómo estaba establecido el estudio. Básicamente, los autores describieron que cuando ellos entraban por la laparoscopía había penetración del peritoneo, era una indicación para convertir a una laparotomía. No se olviden que en el año 93 la habilidad o experiencia con la laparoscopía eran muy limitadas y ya al hacer la exploración, en 4 de los 5 pacientes identificaron una lesión de víscera hueca. Pero la realidad es que nunca exploraron adecuadamente a los pacientes. Y este estudio quedó como un hito en la literatura que marcaba de que la laparoscopía no era bueno en trauma por la alta incidencia de lesiones intestinales no identificadas. Ya avanzando vemos el grupo de Sao Paulo, el doctor Kawahara y Viruline, donde describen a 75 pacientes moderadamente estables. Todos estos pacientes eran por lesiones o trauma penetrante. Y los autores recomendaron que no habría evidencia, pero sí un trauma contuso. Lo que vale resaltar de esto es que no tuvieron ninguna lesión de víscera hueca no identificada en este grupo de pacientes. Y hubo un paciente con lesión pancreática no reconocida, pero tenía un hematoma retroperitoneal. 20 pacientes fueron convertidos a la laparotomía y la indicación era lesión a víscera hueca o lesión a punto ciego en el retroperitoneo, área desnuda del hígado, zona hepática 6 y 7 y parte posterior del vaso. 23% de los pacientes tuvieron una laparoscopia terapéutica. Y en su estudio original de 1997, ellos recomendaron poner los trócares en esta posición y para la publicación del 2007, ellos cambian la posición poniendo un trócar en el ombligo por donde entra el laparoscopio y incisiones laterales de 5 o 10 milímetros. En mi práctica yo inicio con la incisión en el ombligo por donde paso el laparoscopio y basado en el examen físico, los hallazgos de tomografía y mi área de sospecha, ya determino dónde entran los otros trócares. Habitualmente comienzo con 2, pero pueden ser más, con la intención de triangular y buscar, y esa triangulación va dirigido hacia la lesión. Si fuera a hacer un reparo de vaso, probablemente lo pongo en la posición que está demostrada acá. Pero si voy a hacer un reparo de algo que está aquí en el ciego, probablemente opte por una distribución más como se ve en esta imagen.
Este es un estudio que me pareció interesante, una revisión en 2015 de lo que se llama el registro de trauma de Estados Unidos, que es National Trauma Data Bank, y en ello hay 2,5 millones de pacientes ya con trauma en Estados Unidos desde el año 2007 al 2010. Y de ellos solamente 4,700 se sometieron a una laparoscopía. Esto muestra una incidencia de 0,002%. 70% de los pacientes fueron por lesiones penetrantes, 60% fueron laparoscopía diagnóstica, pero lo que vale resaltar es que es un manejo poco frecuente, inclusive en Estados Unidos en esa época, y la incidencia de lesiones no reconocidas era de 0,5%. Los reparos más comunes que tuvieron fueron reparos diafragmáticos, reparos de resección de la lesión de víscera hueca y esplenectomía laparoscópica. Y ya avanzando con el tiempo, esto es un estudio del 2017, ya evaluando el uso de la laparoscopía para trauma contuso. No se olviden que el estudio de Sao Paulo hablaba que solamente era para pacientes con trauma penetrante. Reconocen que 80 a 95% de las lesiones traumáticas abdominales son por traumas contusos y recomiendan la laparoscopía únicamente en pacientes estables que no tienen una indicación para una laparotomía. Resaltan de que no se debe usar en pacientes que tienen un traumatismo craneoencefálico, ya que el neumoperitoneo aumenta la presión intracraneana y su incidencia de lesiones no reconocidas estaba entre 0 a 3% y en trauma cerrado de 0 a 0,5%. Este es un metaanálisis y revisión sistemática. Está incluido un estudio randomizado y 8 estudios observacionales para un total de 3,300 pacientes, dividido más o menos 50-50 entre la laparoscopía y laparotomías. Y lo que identificaron es que la laparoscopía redujo la incidencia de infecciones de la herida, neumonía y estadía hospitalaria. Y evitó una laparotomía no terapéutica en 45% de los pacientes. La incidencia de lesiones no reconocidas fue equivalente tanto entre la laparoscopía y la laparotomía. Este es el estudio que les recomiendo que revisen. Este es un estudio que se publicó en 2019, doctor Saviero, y en ellos hablan exhaustivamente sobre las distintas indicaciones para laparoscopía en pacientes con trauma. Vale resaltar de que las contraindicaciones absolutas serían una inestabilidad hemodinámica, shock clase 2, 3 o 4, pacientes que tengan shock séptico, alguna disfunción seria de la parte cardiopulmonar, traumatismo craneoencefálico severo o inhabilidad para tolerar un neumoperitoneo. Entonces, ¿quiénes deben tener una laparoscopía? Paciente comunicaba con lesión diafragmática o sospecha de lesión diafragmática, más común en trauma penetrante, y lo bueno es que en 90% de los casos se puede realizar un reparo por vía laparoscópica. Sospecha de lesión de víscera hueca, ¿ya? Sospecha de lesión del mesenterio y lo que llamamos el abdomen en duda, que son pacientes estables con un TAC equívoco que comienzan a manifestar síntomas de irritación o pacientes con molestia abdominal difusa durante el manejo no quirúrgico. Complicaciones del manejo no quirúrgico hepático, como decir un hemoperitoneo retenido, colecciones perihepáticas infectadas o una peritonitis biliar, lesiones al páncreas para poder realizar un desbridamiento de una necrosis pancreática o una pancreatomía distal. Lesiones al vaso, que serían en caso de lesiones incidentales, pueden ser tratados con hemostáticos tópicos, esto generalmente cuando están operando por otra causa, pacientes que fallan el manejo no quirúrgico o lesiones de alto grado con hematoma subcapsular. Y finalmente, lesiones aisladas a la vejiga. Entonces, concepto debería ser paciente traumatizado, está inestable, claramente vamos directamente a una laparotomía. Si el paciente está estable o respondor, se puede evaluar un manejo no quirúrgico y a discreción del cirujano evaluar la posibilidad de una laparoscopía. Ahora, los pacientes que están fallando en manejo no quirúrgico porque desarrollan síntomas y están estables hemodinámicamente, también pueden pasar a laparoscopía. Esta laparoscopía de inicio sería diagnóstica y puede pasar a ser un tratamiento terapéutico o convertir porque el paciente sigue sangrando, es una lesión compleja, hay un deterioro del estado del paciente, no se puede visualizar o hay un problema en fallo del equipamiento. Este es un caso que operamos recientemente en la clínica.
Es un paciente que estaba en una granja trabajando una moladora o una sierra circular y llega a la emergencia en estado estable, traído por su familia, y él se había retirado parte de la sierra circular que estaba, que había atravesado la pared abdominal y básicamente la hoja se había roto. Entonces, en la emergencia se veía de que había penetración al peritoneo con evisceración, no había indicación para hacerle una tomografía y no presentaba dolor en el resto del abdomen. Entonces, algo para resaltar también, este instrumento verde es por, esto es lo que se llama un bonó, es una perilla de una jeringa, y básicamente esto fue para evitar que se fugue el neumoperitoneo que fue creado. Y esto es una técnica que aprendí de los ginecólogos haciendo histectomía por vía laparoscópica, se pone en la vagina una vez que se ha retirado el útero para poder cerrar la cúpula y evitar la fuga del neumoperitoneo. Esta es la lesión que tenía el paciente. En síntesis, sacamos, después de explorar el intestino, saco este segmento por la misma herida, se hace una resección ¿ya? Mecánica con cierre y el paciente, el resultado final, tiene una incisión en el ombligo, es medio gordito el paciente, con 2 incisiones de 5 milímetros, y esta era su incisión original por la lesión que había sufrido, pero se evita una laparotomía, se quedó hospitalizado 2 días porque vivía en el campo, ¿ya? Pero si de otra manera hubiera podido irse a su casa al día siguiente. Esto es una evaluación más actualizada y quería compartir, creo que esto es la realidad de la mayoría de nosotros. La experiencia de un cirujano coreano, 30 pacientes, a 11 de ellos le iba para la paroscopía diagnóstica. De los 11, 7 son negativos, 4 se convierten en terapéutica y 23 son terapéuticas en total, de las cuales mitad de ellos se resuelve totalmente por vía laparoscópica, 8 de ellos, de los 23, con la paroscopía asistida, y 3 de ellos son convertidos a cirugía abierta. Y esto es una publicación en la página del American College of Surgeons, el Colegio Americano de Cirujanos, y me parece que es pertinente y habla de la laparoscopía en contexto de trauma y identifican que cuando es utilizado en pacientes traumatizados seleccionados, reduce la morbidez, mortalidad y dolor postquirúrgico, infecciones sitio quirúrgico, estadía hospitalaria y costos. Hay evidencia suficiente para afirmar que la laparoscopía diagnóstica y terapéutica en trauma es seguro y posible. La incidencia de lesiones no reconocida es inferior a 1%, lo cual es equivalente a la laparotomía abierta. Entonces, mis recomendaciones finales es que se va a utilizar el examen físico, estado hemodinámico y tomografía con contraste para decir la necesidad de observación versus la laparotomía o laparoscopía. El laparoscopio es complementario al manejo no quirúrgico. La laparoscopía está contraindicada en pacientes con inestabilidad hemodinámica o con trauma cráneoencefálica. La tomografía o el examen físico te puede permitir orientar los trócares, considerar el uso de 2 monitores durante la cirugía, ¿ya? Y posicionarlo dependiendo de dónde uno sospecha que están las lesiones. El mayor riesgo de la laparoscopía es no identificar una lesión intestinal, cuando en duda se puede hacer una incisión infraumbilical, esterilizar el intestino y revisarlo, pero te limita a no tener que hacer una laparotomía o bordeje mayor. La técnica de la laparoscopía en trauma ha demostrado disminuir costos, estadía hospitalaria y complicaciones, y en mi opinión se debe usar cuando hay sospecha de una lesión diafragmática izquierda o lesión intraabdominal aislada en un paciente con hemodinamia estable. Y de encontrar una lesión intraabdominal se puede intentar reparar laparoscópico dependiendo de la habilidad individual o realizar una laparotomía abreviada. Bueno, le agradezco la atención, espero que haya sido de uso para ustedes, ¿ya? Y estoy abierto a cualquier pregunta. Gracias.